La presentación que vamos a ver ahora, mientras se siguen uniendo el resto de los participantes, es los cuproníquel argentinos de la ley 3321, las compras de los discos o cospeles. Es una disertación que va a dar Edgardo Valdemarín, del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, Córdoba. El trabajo que hoy les presento sobre los cuproníquel, bueno, como dijo el maestro Fernando Chao, en lugar de darlo en vivo, por estas cosas que a veces suelen pasar sobre la tecnología, grabé un video. Entonces, con el video es como que, bueno, vamos a evitar un poco a lo mejor las fallas que puede llegar a haber. Los cuproníquel surgen de un proyecto que se había generado entre, que era Casa el Banco Central le indica a Caja de Conversión sobre una necesidad por el tema del desgaste que tenían los billetes en circulación. Entonces sugiere lo que era la creación de una moneda para poder utilizar como medio de pago. Es por ello que, bueno, Caja de Conversión después eleva una notificación para que sea evaluada y ya surge un proyecto de ley. O sea que surgió como un medio de pago esta emisión monetaria. La historia de los cuproníquel tenemos que considerar que pasó por muchas épocas, porque fue la emisión más larga que hemos tenido en la historia, que comprende desde el 1896 hasta el 1942. Entonces, en ese lapso de años, tuvo que acontecer 2 guerras mundiales, una crisis económica mundial. O sea que tenemos que ver el contexto histórico también y lo que es la numismática. O sea que acá se unen 2 ciencias, la ciencia histórica para ver el tema de los hechos del pasado y la ciencia numismática, que es la que a nosotros nos interesa, para conjuntamente hacer una evaluación sobre el trabajo en sí que hice de esta monedación, que es los cuproníquel. El trabajo es muy amplio. En este caso solamente voy a presentar las compras que se hicieron de los cospeles o discos, porque en sí tienen los 2 nombres, y no nos vamos a dedicar a lo que son el trabajo de acuñación, las cantidades. Eso va a ser en un trabajo posterior, porque como todos saben, lo que se fabricaba en casa de moneda, muchas veces no se enviaba todo a lo que era caja de conversión, sino que quedaba en casa de moneda. Y había, en ciertas ocasiones, de que las cifras de lo que se fabricaba con lo que se entregaba, había una disparidad. Por consiguiente, lo que el estudio traté de ir buscando las 2 fuentes, lo que se acuñó y lo que se sacó a circulación. Pero específicamente en este punto inicial, lo que vamos a ver en un video que dura 15, 16 minutos, es específicamente la compra de los discos, ya que hubo muchos casos y muchas historias dando vueltas sobre este tema. Como anticipo, les digo que fueron 15 compras que se realizaron a distintas empresas, de las cuales las van a ir viendo en el video. No sé si ya listo el video para proyectar. Buenas tardes. El trabajo que hoy les voy a mostrar está relacionado a una emisión monetaria que fue la que más perduró en el tiempo dentro de Argentina. Son los cuproníquel. Debido al extenso que es el trabajo, lo tuve que fraccionar y en este caso particular solamente les voy a contar sobre las compras que se hicieron sobre los discos o los cospeles para la acuñación de estas monedas. Primero que todo, tenemos que decir que este tipo de emisión monetaria fue la que principalmente se utilizó para las relaciones comerciales o los medios de pago que realizaba el común de la gente. O sea que tuvo alta circulación. Es por ello que, primero que todo, como dijo un director de Casa de Moneda, fue la que se difundió a través de todo el interior del país y reemplazó en varios lugares lo que era la emisión de vales y medallas y demás cosas para el pago de la gente. Y la gente después empezó a exigir el pago mediante lo que era el cuproníquel o las monedas, que era lo que más le interesaba a la gente. Entonces por ello empecé a hacer una investigación que por intermedio de lo que fue
la historia de la Organización Internacional del Trabajo, hubo un trabajo de un señor, Norberto Osvaldo Ferreras, donde hace una comparación sobre productos o elementos de esa época, los precios a valor histórico. Y lo comparé con el trabajo realizado por el Centro de Historia Argentina y Americana, que también es del CONICET de la Universidad de La Plata, donde fue el primer trabajo que se realizó sobre cuánto era lo que ganaba o el poder adquisitivo que podía tener un grupo familiar. En este caso se comparan 10 grupos familiares, para saber más o menos qué se podía hacer con estas monedas. El por qué se utilizó este metal. Este metal tenía ciertas características mecánicas o digamos características técnicas que lo hacían un metal que era resistente a la corrosión, tenía una dureza que era muy difícil para falsificar, el gasto de renovación era menor con respecto a los otros metales. Si comparamos con la plata o otro elemento, otro material, este es mucho más económico. No tenía tantas oscilaciones en el precio, se podía llegar a fundir y volver a reutilizar esas piezas. O sea que era un material que económicamente y prácticamente le servía mucho a lo que eran los gobiernos en esa época. Para ello, vamos por el principio. En el año 1895, el Banco de la Nación Argentina eleva una nota a lo que era Caja de Conversión, solicitándole que el tema de la emisión monetaria, pero en billete, tenían un montón guardados en las cajas y que necesitaban un cambio. Ese cambio, a sugerencia de ellos, tenía que ser la acuñación de monedas. Por lo que la Caja de Conversión eleva un informe también donde solicita el cambio de los billetes por una emisión monetaria y se genera un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, en primera instancia, era sustituir aproximadamente unos 10.050.000 pesos por un porcentaje en monedas de 20, 10 y 5 y el resto en billetes de 50 centavos. Y no queda ahí en el tema, sino que también hacen una sugerencia para lo que era la renovación de las monedas de cobre. De ese momento eran las de 2 y de 1 centavo, que como lo dijo en el trabajo que presentó Luciano Pesano, ya en esta época se empezó a trabajar. Fíjense cuándo se hacen las primeras presentaciones o sugerencias, estamos en 1895, y cuándo se concreta. O sea que la ley que llega a fin es la 3321, el 4 de diciembre de 1895, donde solamente se hace aclaración de las que se va a acuñar las monedas de 20, de 10 y de 5 centavos. Para ello se hace también la explicación de las características y de las cosas que iban a tener que figurar dentro de la moneda, como las imágenes, el valor y demás hechos, y las cantidades que se iban a acuñar. En ese momento se decreta esta ley y se establece cuál va a ser el cambio a realizar. La primera compra de cospeles, en sí, esto ya entramos dentro de lo que fue el decreto de acuñación. El decreto de acuñación ya establecía las pautas que se iban a pedir y cómo se iban a tratar, y en esta primera compra se le da la orden a lo que era la legación de Londres para una parte nomás de la compra de los cospeles para la emisión monetaria. La primera compra se realiza el 16 de enero de 1896, donde se piden aproximadamente 20.500.000 cospeles divididos en los 3 valores para la primera emisión numismática. Acá hay que aclarar un tema que siempre fue lo que estuve investigando, es que la legación contrato beneficia a una empresa que era de la Arthur Krupp de Austria Inferior. Este empresario, si bien era alemán, en el año 1892, tanto él como su esposa cambia la ciudadanía y toma la ciudadanía austríaca. Por eso las primeras compras de los cospeles se realiza a una empresa de lo que era Austria. Esta empresa principalmente se dedicaba a lo que era la fabricación de distintos tipos de bronce o de materiales, y dentro de ellos el cuproníquel era una aleación que estaba dentro de los parámetros que ellos hacían. Entonces, ahí es que la primera compra se realiza a esta empresa. Posteriormente, casi terminando el contrato con esta empresa, vuelven a hacer un pedido y donde se pide 6 millones de 5 centavos, 19.200.000 de 10 y 2,5 millones
de 20 centavos. Con estas dos compras se llega a la conclusión de la primera parte o de lo que decía la ley sobre sacar de circulación los billetes para ser reemplazados por monedas. Posteriormente hay una tercera compra, pero ya estamos en el año 1902, que eso fue debido a que como la demanda del circulante era muy alta, el gobierno tuvo que tomar la opción de volver a comprar cospeles para acuñar. Solicita entonces una mayor cantidad, pero basándose en la ley anterior para que no haya diferencias con respecto a las monedas. Y ahí es donde se compra cospeles, otra vez a lo que era la firma de Arthur Krupp, y se llega a pedir 5 millones de monedas de 5 centavos, que en ese momento era lo que más se necesitaba. Posteriormente hay una cuarta compra, donde ya se pide los 3 valores, y la cantidad que se solicita ya es mayor, se piden 32.500.000 discos o cospeles, donde al pedir estas cantidades se empieza a incrementar la cantidad de circulante debido al incremento también de la población que estábamos teniendo dentro del país. Todas estas compras fueron siempre administradas o manejadas por la legación en Londres. En el año 1907 se realiza lo que fue la quinta compra, ya pidiendo 25.115.787 cospeles, y en abril del año 1911 se vuelve a pedir mayor cantidad de cospeles. Esta cantidad de que se pidió de cospeles fue de 13.018.000. Hay una parte que acá yo no la relato en relación a cuánto duraban los cospeles o qué decía la ley, cuándo se tenían que recambiar o sacar de circulación para poner una nueva emisión, que eso lo voy a desarrollar en los próximos trabajos sobre lo que era la acuñación específicamente de estas monedas. Hay un hecho característico en esta compra en especial, donde pude encontrar el análisis que se realizaba a los materiales. Si bien no se le hacía un ensayo metalográfico, o sea, un ensayo para ver el metal cómo estaba compuesto, pero sí se tomaban las mediciones, el peso y demás cosas que estaban establecidos por la ley. En esta compra ocurre un hecho inédito donde el barco que traía los cospeles traía 132 barriles, de los cuales cuando se traspasaba de un barco de mayor calado que estaba anclado en Montevideo, al pasarlo a un barco de menor calado para bajarlo en el puerto de Buenos Aires, se cayeron 2 tambores de monedas. No de monedas, sino de cospeles. Estos 2 tambores se tuvo que hacer todas las presentaciones formales para que tenga una restitución por parte de la empresa. Estaba cubierto por el seguro, digamos, de la empresa, y se mandaron después los 2 barriles para compensar esa parte. Lo que no les había aclarado antes, que lo que era Arthur Krupp, en el año 1905 aproximadamente hasta 1916, fue el director o el administrador del puerto de Trieste, que en esa época, si bien hoy es Italia, pero en esa época era de dominación de Austria, entonces era un puerto que ellos promocionaban y le daban realce para lo que era la salida de mercaderías y productos de lo que era Austria. Por eso también teníamos ese conocimiento nosotros de que salía desde ese lugar los embarques que venían hacia Argentina. La séptima compra se realiza en 1914. En esta época ya mundialmente empezamos a tener lo que fue las guerras mundiales. Entonces esto también influye en lo que es las emisiones monetarias de Argentina por el hecho del tema de la guerra, en sí, en la provisión de estos discos o cospeles que venían desde Europa. Se hace el pedido, la compra que se le había hecho a lo que eran las industrias Krupp no se pudo completar, sino que solamente se envió una parte. Y la octava compra, que se realiza en 1918, ya estamos en pleno conflicto, por lo cual el gobierno en ese momento, por intermedio de lo que era el embajador en Estados Unidos, solicita que se podía conseguir cantidades
para prever lo que no se había mandado de lo que era Austria y prever el consumo para otros años. Es así que se pide 64.058.334 discos. Posteriormente pude descubrir que fue en el año 22 recién, debido a la gran cantidad de discos que estuvieron rechazados por distintas fallas, que la casa que se había comprado en Estados Unidos era la casa de Filadelfia. De ahí provenían estos discos que vinieron en esa época. En el año 1921 se realiza una licitación donde hay dos empresas alemanas que ganan esta licitación para la provisión de cospeles. Lo que se estaba pidiendo era 92.250.000 cospeles. Y se dividen los porcentajes, donde una empresa se le adjudica 30.982.250 piezas y a la otra empresa alemana 61.267.750 piezas. De esta forma ya se empieza a cambiar la metodología de la provisión de estos cospeles. Se realiza después una compra en 1922, porque en esta compra que se realiza en el 21 hubo un problema de que no se sabe bien en qué momento se invirtieron los valores de los pedidos. En realidad vinieron mayor cantidad de monedas de un valor y menor cantidad de otro. Entonces tuvieron que compensar las cantidades y es por ello que la décima compra que se realiza se pide solamente cospeles de 5 centavos y se pide 21 millones. Posteriormente, al pedir de uno quedamos desbalanceados, de uno teníamos más, de otro teníamos menos. Bueno, la decimoprimer compra se pide cospeles de 10 centavos y se pide 15 millones, pero ya estábamos en el año 1926. 1929, donde se vuelve a pedir cospeles de 5 centavos y de 10 centavos, unos 32 millones aproximadamente. Todo esto se manejaba mediante la legación en Londres, como se había manejado siempre, y la decimotercer compra de cospeles se realiza en 1938. Acá ya también empezamos a estar en las primeras épocas de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La empresa favorecida fue una empresa de Alemania. Sobre lo pedido, que eran 7 millones de 5 centavos, 7 millones de 10 centavos y 10 millones de 20 centavos, se entregan solamente 4.900.000 de un valor, 4.900.000 de otro valor y 8.400.000 de otro valor. O sea que tampoco se completa la cantidad. Y como sabemos que Alemania estaba en conflicto, estaba en la guerra mundial, esa faltante que tenía nuestro gobierno tuvo que otra vez salir a buscar otro lugar para compensar ese faltante que estaba teniendo de discos o cospeles. Es así que en la decimoquinta compra, en la última, por intermedio de lo que fue el embajador de Estados Unidos, se llega a un acuerdo donde se envían por avión unas muestras, son analizadas por Casa de Moneda y al ser aceptadas se le pide a la empresa la cantidad de cospeles como para la emisión hasta el año 42-43 y de los 15 millones de cospeles, 5 millones para 10 centavos y 10 millones para 20 centavos, debido a la urgencia que tenía nuestro país, se manda una pequeña parte, apenas se tuvo esa pequeña parte, se cargó en un barco y se mandó a Argentina. Posteriormente, la segunda remesa que venía para completar ese pedido, venía embarcada en un barco, Texan se llamaba ese barco. En el viaje hacia Argentina es hundido. O sea que, como estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, he sabido de que muchos barcos americanos principalmente eran hundidos por los submarinos alemanes. Entonces este barco es hundido y es allí donde nuestro país, a consecuencia de la falta de provisiones de estos discos, empiezan a tomar como opción la de comprar o fabricar monedas con materiales nacionales para no tener este problema. Este fue, digamos, el trabajo, la primera parte del trabajo que hoy les traigo, que es sobre las compras de los discos o de los cospeles para las emisiones monetarias de lo que es los cuproníquel. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido o les haya gustado.
Bueno, este videito, que dura 16 minutos aproximadamente, es una síntesis comprimida, digamos, de las compras realizadas, por eso se tira muchas cifras que, digamos, llevó mucho trabajo de investigación por el tema de, como les decía, de la parte histórica mezclada con el tema de las emisiones numismáticas. El otro tema viene sobre la acuñación, que ese es otro tema importante, ya que los níquel se fabricaron los cuños acá, se abrieron los cuños acá en Argentina, y la producción que se realizaban con cada juego de punzones era relativamente muy baja, por lo cual exigía una alta rotación de punzones, de cuños, para poder fabricarlos. Los cuproníquel, como decía al principio, fue una de las monedas o emisiones numismáticas donde fue el común de la gente lo que la utilizaba como medio de pago. Por eso tenía ese gran desgaste. El desgaste que tenían esas monedas también, comparado con otras partes del mundo, era excesivamente más alto, por lo cual le obligó al gobierno a realizar estas modificaciones o estas compras. O sea que teníamos el desgaste prematuro del material sumado al aumento de la población, lo que hacía de que la gente, el gobierno, tenía que cada vez ir comprando mayor cantidad de discos. Ahí terminaría esta primera etapa. Espero que les haya interesado, les haya gustado, y hemos visto de que la provisión de estos discos fueron por empresas alemanas, una empresa austríaca y empresas norteamericanas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Vamos a pasar unos minutos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre tu trabajo. Yo tendría un comentario, Juan, si puede ser. Adelante. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, Edgardo. Bueno, más allá de que conocía algunos pormenores de esta investigación, quiero subrayar, como lo veníamos diciendo desde ayer, y también lo dijimos hoy al mediodía, luego del también excelente trabajo de Franco, la importancia de investigar esto. Todos conocemos los cuproníqueles, todos los estudiamos, todos los coleccionamos, todos los hemos buscado. Ahora vamos a buscar nuevas variantes, gracias a Juan, y sé que Edgardo también está investigando las posibles variantes entre los cuproníqueles, pero la importancia de sustentar la investigación numismática con documentos. La búsqueda que tuvo que realizar Edgardo sobre esta temática tan puntual como es la compra de cospeles, nos muestra lo exhaustiva de la investigación, e inclusive hasta con los datos anecdóticos pero importantes de los barriles que se cayeron y del buque que se hundió, que sin duda precipitó la decisión del cambio del metal en 1941. Por eso es tan importante continuar con la investigación de la monedación nacional, que a veces quizás tal vez no resulta tan fascinante como otros periodos de la historia a priori, pero sin embargo, a poco de comenzar con la investigación nos damos cuenta que van apareciendo cosas muy interesantes, y que es importante investigar, escribir y compartir en eventos como este los resultados de nuestras investigaciones. Así que excelente, Edgardo, más allá de que seas mi presi, excelente, felicitaciones de nuevo, y a seguir con este tema y otros temas de la monedación nacional que son tan importantes para el crecimiento de la ciencia numismática en Argentina. Solamente eso, muchas gracias. Gracias, Luciano. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, o si no, cerramos acá. Bueno, Edgardo, en nombre del Centro de Numismático Mar del Plata te queremos agradecer por el trabajo. Sabemos lo que es hacer un video, una edición, grabarlo, editarlo y tenerlo listo para las jornadas. Así que bueno,
Sin el trabajo que hacen ustedes no hubiera habido jornadas, así que muchísimas gracias. Sin palabras. No, gracias a ustedes por divulgar la numismática y bueno, todo lo que podemos hacer nosotros es justamente eso, compartirlo con toda la gente que está dentro de este rubro o de este, digamos, la alegría de la pregunta en sí. Una vez un amigo me dijo, es la investigación y el cuestionamiento de por qué se hizo, cómo se llegó a esta conclusión. Así que bueno, gracias a ustedes por hacer estas jornadas, que la verdad que fueron muy atípicas y tuvieron que reorganizarse y armar todo de cero. Ustedes fueron los primeros. Los felicito. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la última charla.